Buenas tardes, ¿cómo están? Gusto saludarles, les saluda el profesor Amner Bala. Esta es nuestra guía número 3 de productividad. Como ustedes recordarán, en la guía número 1 y guía número 2 estuvimos viendo sobre los huertos urbanos o huertos en casa, ¿no? Esto es digamos que respondiendo a una necesidad que yo veo muy importante debido a la pandemia el año pasado, 2020, y lo que va del 2021, que es necesario los estudiantes y en especial los seres humanos sepamos y tengamos las herramientas para producir nuestros alimentos. Esa es una discusión que hoy, un tema, digamos, que está en discusión y dentro de la educación, dentro de las nuevas temáticas educativas, yo creo que es muy importante que los estudiantes aprendan definitivamente a poder tener el conocimiento básico de poder producir alimentos. Claro, no estamos hablando de volvernos agricultores o peritos agrónomos, no, definitivamente es lo básico, pero sí lo necesario, ¿no? Para poder tener esa relación entre ser humano y la naturaleza, que es una experiencia muy, muy importante, ¿no? El tema de nuestra guía número 3 son problemas ambientales en el siglo XXI. El siglo XX definitivamente es un siglo, pues, con muchas convulsiones sociales, revoluciones, guerras, pero también de mucha explotación a los recursos naturales no renovables. Eso nos amenaza y eso es una amenaza constante como seres humanos, como especie al final, ¿verdad? Desde el punto de vista social, desde el punto de vista antropológico y sociológico, nosotros es necesario pues que cuidemos nuestro medio ambiente porque los recursos se agotan y eso pues puede generar problemas en un futuro no muy lejano, definitivamente. Bueno, estamos en el siglo XXI, recordemos del 2000, ¿verdad? En adelante estamos pues con estos años se han incrementado las emisiones eh, de carbono, la tala de árboles, los incendios. Y hoy pues un problema que considero también que es un problema ambiental es la pandemia, el virus, ¿verdad? Viene a amenazar la salud definitivamente de todos los seres humanos, ¿verdad? Los hombres y mujeres, niños y adolescentes. Problemas ambientales. ¿Qué son los problemas ambientales? ¿Verdad? Son todos los problemas que van relacionados a nuestro contexto. Por ejemplo, un claro ejemplo hoy, la ciudad de Guatemala, cuando llueve, pues todos andan con cierto temor, ya que se inundan las calles, los drenajes colapsan, hay hundimientos. En los últimos días se han presentado esos problemas y entonces ese es un problema ambiental, porque entonces hay que preguntarnos que por qué no está la tierra absorbiendo la cantidad de agua y porque ahora hay más agua, porque ese es un problema, ¿no? Al momento que la tierra no absorbe la suficiente agua, queda la tierra muy húmeda y cuando vuelve a llover, pues eso desata, ¿no? Inundaciones y deslaves y un montón de problemas que amenazan al ciudadano, tanto en las ciudades como en los pueblos, ¿no? En las grandes ciudades y también en áreas rurales y urbanas. El uso de la energía y los desperdicios. En la ciudad de Guatemala tenemos grandes problemas ambientales. Estamos nosotros, los que estamos cerca de zona 7, zona 1, zona 3, el basurero de la zona 3 cuando llueve emite gases muy fuertes y eso es un problema ambiental, un problema de contaminación, los desperdicios, ¿verdad? Eh, en los mercados se ve mucha cantidad de basura al finalizar del día y todas estas cuestiones de desperdicios, de basura. El crecimiento demográfico es impresionante. En Guatemala no tenemos, digamos, que una ley para regular el crecimiento urbanístico, ¿verdad? Se ha planteado, se ha venido diciendo varios años que es necesario regular la urbanización, pero no se hace, ¿verdad? El crecimiento demográfico, pues, es producto de un crecimiento de la población, de nuevos complejos habitacionales, edificios, apartamentos, pero esto también conlleva a un crecimiento y a una mayor demanda de suelo, de bosques, de agua.
y por ende también pues los humanos producimos grandes cantidades de basura. Zonas rojas ambientales y recursos naturales. Cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es un tema que hoy lo hemos visto y que cada día se va aumentando esta temática. Y no solo como tema de investigación, sino los efectos del cambio climático. Este año, por ejemplo, se anunció que se iba a haber un desprendimiento de un iceberg, ¿verdad? En los polos. Y esto pues preocupa porque al momento que se descongelan o sube la temperatura en los polos, esto sube el nivel del mar y esto provoca más tormentas, provoca lluvias más fuertes y un desorden, digamos, en los huracanes y en los mares, ¿va? Pacífico y Atlántico, y entonces amenaza definitivamente. Démonos cuenta que el cambio climático, ¿verdad? Es algo que nos concierne o que nos afecta a todos. Por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo muy sencillo, el cual es que cuando llueve en la ciudad de Guatemala, pues la mayoría de guatemaltecos no dependen de la lluvia para su alimentación. Pero ¿qué pasa con los campesinos en los departamentos, en los municipios, donde el Estado todavía no ha regulado, no ha podido, digamos, garantizar ayudas a los campesinos y ellos dependen totalmente de la lluvia? Y ante una sequía, pues esto provoca un desorden alimenticio, provoca problemas familiares, de nutrición, y es algo que aquí en la capital puede ser un tema de lluvia, de calles inundadas, pero en los departamentos o la gente que depende de la agricultura y de la lluvia, pues es un problema más, un problema mayor, ¿no? Que depende de su alimentación, de su economía. Tenemos el cambio climático actual. Hoy, pues existen heladas en los países europeos, en países del norte, viendo el globo terráqueo, y en el área del sur vemos grandes sequías también, e inundaciones. Entonces hay un desorden total en nuestro medio ambiente. La disminución de la capa de ozono. Eso se pueden ver esta imagen en 1979, luego 1990, 2000 y 2008, que digamos la foto más antigua. Ya de 2008 para acá, pues ya han pasado en un aproximado de 13 años y la capa de ozono sigue. Eso, la capa de ozono es fundamental y me imagino que ustedes lo vieron ya en Ciencias Naturales, que es la que protege al mundo, a nuestro planeta de los rayos del sol, ¿verdad? Y entonces el sol en los últimos años también ha incrementado las erupciones de calor, las emisiones de calor, los rayos que ingresan a nuestra Tierra directa, ya porque la capa de ozono servía como un repelente, no como un reflejo, y esto pues viene a afectar también. La disminución de la biodiversidad, los corales, eh, por ejemplo, los bosques aquí en la ciudad de Guatemala hace poco, pues fue una noticia muy agradable saber que pues interrumpieron un proceso de una construcción o de una ampliación de un complejo, de un centro comercial y complejo habitacional muy importante en la zona 16, ya que amenazaba a un bosque, ¿verdad? Con animales, con fauna y flora. Y eso es importante, ¿no? Que nosotros tengamos en cuenta que cuando se extiende un complejo habitacional entre más colonias, más casas, más apartamentos, pues desde el punto de vista del empresario, del dueño del apartamento, pues es desarrollo. Pero desde el punto de vista ecológico es destrucción de nuestro ambiente, están destruyendo plantas, árboles y la fauna, ¿no? La fauna, los animales que no se logran adaptar, pues están condenados a su extinción, definitivamente. Luego la contaminación del aire, que se entiende por contaminación del aire, todo aquello que nos contamina, ¿no? Eso digamos que lo podemos percibir, ¿no? Lo que les hablaba el basurero de la zona 3, las emisiones de humo. eh, en Guatemala, por ejemplo, yo desconozco definitivamente si existe una ley que regule las emisiones de humo o de carbono de los carros. Desconozco. Lo que sí estoy enterado es que hubo una modificación en la ley de importación de carros, el cual pues ya ponen una fecha límite, digamos que ya no pueden ingresar carros muy antiguos, ¿verdad? Sino de 10 años de antigüedad. Y que estamos hablando que podrían entrar a Guatemala ya solo carros 2011, los carros que se encargan de las importaciones, perdón, las importadoras de carros, ¿verdad? La quema de llantas, la quema de basura, eso pues viene también a contaminar nuestro aire y a proveer
a crear problemas respiratorios, sumados a lo de la pandemia ahora, ¿no? La contaminación del agua, los ríos, del río La Vaca, río Villalobos, es donde todos los desagües de las colonias de Misco y de la ciudad de Guatemala llegan a esos ríos y definitivamente los contamina. En el área sur, perdón, aquí en unos municipios, en el municipio de San Juan Zacatepeques, Choarrancho, Chinautla y hay otro municipio ahí que se han unido para crear la cuenca del río Motagua, ¿verdad? Que es la reducción de su contaminación, que también son los ríos, son los grandes transportadores de basura que lamentablemente las personas tiran y pues llegan a los ríos y los ríos lo llevan al mar, ¿verdad? Eh, tenemos la contaminación del agua de origen industrial, ¿verdad? En las empresas, eh, las contaminaciones, por ejemplo, el río Cabón, ¿verdad? Que hay unas hidroeléctricas también que pues están desviando los ríos. La costa sur, los ríos que son desviados para los sembraríos o los ingenios azucareros y también ahora las plantaciones de palma africana y la contaminación de origen agrícola y pecuaria, ¿verdad? Y agrícola, en Guatemala también pues, se utiliza mucho eso. En otros países pues sí utilizan digamos que aguas residuales o plantas de tratamiento para la agricultura. Aquí en Guatemala es muy poco eso todavía. Eh, Hay una ley, eso pues ya me lo explicaban y yo averiguaba un poquito de esto, es que todos los complejos habitacionales deben de tener una planta de tratamiento. Y eso sería preguntar, ¿no? Cuando uno vaya a comprar una casa, miren, y tienen planta de tratamiento el residencial o la torre de apartamentos, porque pues eso ayuda, digamos, en cierta medida a regular la contaminación de los ríos. Y la contaminación del suelo, la erosión y el empobrecimiento. La erosión es cuando, por ejemplo, hay mucha sequía o hay mucha humedad, ¿verdad? Cualquiera de las dos puede ocasionar esas cuestiones. La erosión también es la excavación, ¿verdad? Cuando la minería. En Guatemala tenemos muchas minerías, ¿verdad? Que al final pues solo se llevan el mineral y dejan muy poco porcentaje a las comunidades. Ustedes recordarán el video que vimos del río Cabón, que lo vuelvo a mencionar, donde hay una hidroeléctrica, donde el dueño el dueño de un equipo español y es interesante porque alrededor de esa hidroeléctrica las comunidades no tienen energía. Y se entiende que una hidroeléctrica produce energía, ¿verdad? Y no lo hay. Entonces, al final, pues esto trae empobrecimiento porque el beneficio no es para las comunidades que están alrededor de estos proyectos mineros o de las hidroeléctricas o los ingenios o las palma africana, sino que al final y caemos en ese mismo error social, ¿no? La desigualdad social, empobrecimiento y siempre los beneficios son para muy pocos y no para la mayoría. Muy bien, vamos con las instrucciones de nuestra guía número 3, el cual es grabar un video explicando qué acciones estoy tomando desde mi casa para reducir la contaminación del aire, el agua o qué estoy clasificando la basura. Cualquier aporte, por muy pequeño que sea, desde casa. Pueden grabarse con sus padres de familia, sus hermanos, la abuelita, pero que sean acciones constantes, que sean acciones que estemos haciendo no solo un día o 2 días por la tarea, sino que las involucremos en nuestra rutina diaria. Y quiero aprovechar para adelantar con respecto a la tarea número 4, de la guía 4, perdón, el cual tendremos una actividad de ir a sembrar en familia, ¿verdad? Un árbol. Es importante que seleccionen la especie del árbol. Primero, pues que elijan el lugar donde van a sembrar. Segundo, qué especies están en ese lugar, si son pinos, cipreses, encinos, y evitar sembrar otra especie porque puede pues ocasionar efectos negativos en la biodiversidad del lugar, ¿verdad? Entonces, adelantándonos un poquito, recordemos que estamos en la época propicia, en el cual es julio, agosto, para sembrar árboles, y es una tarea muy importante. Con esto pues estoy invitándoles también a que no gastemos, pueden comprar solo un árbol en familia y si pudieran y tienen la intención de sembrar más, pueden ir al Instituto Nacional de Bosques, al INAB, en la zona 13. Dentro del instituto también hay un pequeño vivero donde pueden comprar árboles a un precio muy cómodo y así en familia pues hacer un fin de semana, pues ir a un lugar y podemos participar de eso ya que es un aporte
muy importante que le estamos dando a nuestro medio ambiente. Así que un gusto saludarles, Dios me los bendiga, cuídense mucho por favor, un abrazo, un saludo especial a la promoción 79 del Colegio Salesiano Don Bosco de Guatemala. Un abrazo, su querido amigo y profesor Abner Bala.